elección tanto como de supervisor. Es por ello que hoy día vamos a tratar este tema que es muy importante, porque recuerden que tener una buena elección de un comité o de un supervisor definitivamente va a validar bien su sistema de gestión, ¿no? Y recuerden que ante una fiscalización, pues es uno de los primeros documentos que es todo tu proceso electoral que tenemos que evidenciar. Entonces, hace algunas semanas hablamos toda la parte del comité, cuántos miembros, cuándo yo debo tener un comité, un supervisor. Hoy vamos a realizar más la parte práctica del desarrollo del proceso. Entonces, voy a explicar cómo se realiza el proceso y pueden ir dejando sus preguntas o al final de la ponencia les puedo abrir el micro para que hagan algunas consultas sobre algunos casos que quizás ustedes han estado pasando. Entonces, vamos a dar inicio y empezamos con el web. Primero, recordar y tener como base que la ley 29783 indica, ¿no? Que si nosotros tenemos más de 20, con 20 o más trabajadores, debemos elegir un comité de seguridad. Si tenemos menos de 20 trabajadores, un supervisor de seguridad, ¿no? Estas funciones deben estar definidas. Si es un comité, debe ser paritario, tanto de la parte trabajadora como empleadora. ¿No? Y si contamos con un sindicato, el sindicato mayoritario debe incorporar un miembro en calidad de observador. Entonces, es alguna, digamos, terminología general que nosotros debemos conocer. Básico, la cantidad de trabajadores, importante, de 20 a más, mínimo 4, menos de 100, hasta 100, y si es que es más de 100, hay que agregar 2 miembros. Cada 100 hay que agregar 2 miembros, tener en cuenta ello, máximo hasta un número de 12 miembros. Entonces, eso es lo que nos indica la norma en cuanto a cantidad de personas que deben conformar nuestro comité. Y si es que no llegamos a los 20 trabajadores, tener en cuenta que elegimos solo un supervisor de seguridad y esa elección debe estar sujeta a todo este proceso que vamos a ver ahora. Primero, para la elección debe haber una convocatoria. La norma nos dice que como mínimo lo correcto es que se haga antes de los 60 días calendario de vencido el mandato de estos representantes. Es decir, si tú ahorita tienes un comité o un supervisor de seguridad, ten en cuenta que de acuerdo a norma y lo ideal es que ustedes hagan 60 días antes del vencimiento de este mandato todo su proceso, ¿no? Hay que hacer la convocatoria para no esperar. Se encuentra mucho en la práctica que muchos comités o supervisores esperan que recién se venza, es decir, la próxima semana, el 27, ya es su último día de mandato de este comité y recién están lanzando el proceso electoral. Entonces, no es la forma y la norma también te indica, ¿no? En este caso, si ya nos corresponde hacer, porque de repente ahorita, si ahorita estamos febrero, marzo, abril, si a fines de abril o la primera semana, semanas de mayo ya se está venciendo su comité o supervisor, ya deberíamos estar lanzando la primera convocatoria, ¿no? El empleador remite una comunicación, en este caso, si es que tenemos un sindicato mayoritario, quién va a llevar todo este proceso. De lo contrario, lo elige el mismo empleador, la Junta Electoral, para que lidere todo este proceso electoral. Entonces, tener en cuenta ello para los tiempos más que todo, para que no estemos corriendo o como encontré muchos comités que hacen retroactivo hacia atrás porque ya les venció el plazo y no podemos quedarnos sin comités ni tampoco supervisor, tener en cuenta. El procedimiento para la elección. La Junta Electoral, ojo, no confundir junta electoral con comité electoral, porque muchas veces ahí es donde tenemos la confusión. La junta electoral es el organismo que tiene a su cargo todo el proceso electoral hasta la proclamación de los elegidos, dejando constancia de todo lo actuado en un legajo que formará parte del archivo del comité. Entonces, esta junta electoral, su única función es llevar a cabo el proceso electoral correctamente, con ética, y poder elegir a estos miembros que la norma nos exige. Independientemente a quien corresponda la responsabilidad de la convocatoria del proceso, ya sea si es sindicato o ya sea la misma empresa, se debe conformar un jurado electoral para este procedimiento, ¿no? Es importante tener en cuenta. Para ser parte del jurado electoral solamente requieren ser trabajadores
no deben ser trabajador de dirección y confianza ni tener 18, bueno, tener 18 años para adelante, ¿no? Entonces, eso tener en cuenta cuando ustedes conformen la Junta Electoral. Ahora, si es que el gerente, bueno, en este caso la empresa no tiene un sindicato, lo va a liderar la misma gerencia, él delega a personas que van a conformar esta Junta Electoral, ¿no? Lo mínimo es el presidente, el secretario, uno o dos vocales de acuerdo a lo que ustedes vean conveniente, pero con el presidente, secretario y vocal, tu comité electoral, tu junta electoral está validada para poder llevar este proceso. ¿Qué debemos tener en cuenta acá cuando vamos a elegir la junta electoral? Yo no puedo ser juez y parte. Es decir, si yo, Evelyn, quiero presentarme como candidata, no puedo estar dentro de la junta electoral. ¿Ya? Ese es, digamos, uno de los requisitos. No puedo pertenecer porque no puedo ser candidata y tampoco puedo ser parte de la junta electoral. Entonces, tener en cuenta ello. Después, todos los demás colaboradores sí pueden ser, pero no deben de tener esta distinción. La junta electoral deben ser personas que están en la planilla, tener en cuenta que no terceros, tampoco practicantes, o personas que están en otras planillas, porque a veces he llegado a empresas donde, por ejemplo, la administración tiene tres empresas con los mismos trabajadores, pero, por ejemplo, no sé, a, a Carlos Pereira lo tienen en la planilla de la empresa X, pero la elección es de la empresa Y, pero como Carlos Pereira tiene la administración o ayuda en la parte de la gestión de las otras empresas, lo colocan a él parte de la Junta Electoral. Entonces, si tienen ustedes bajo la administración de la empresa dos o tres empresas, tener en cuenta que las personas que van a conformar la Junta Electoral tienen que estar en la planilla de esa empresa. ¿Ya? Para que no sean observados, porque si no van a tener observación en este proceso. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Con respecto aquí en esta primera parte del procedimiento de la Junta Electoral, lo idóneo y lo recomendable que yo les sugiero a ustedes es, si va a ser, va a estar a cargo la elección de la gerencia y quien determina quiénes van a llevar a cabo o quiénes van a conformar su Junta Electoral, la gerencia debe emitir una carta que te llegue a ti, si tú vas a ser el miembro de la Junta Electoral, donde yo como gerente te estoy diciendo, ¿no? No lo sé, Carlos Pereira, a partir de la fecha, te he decidido designar como parte de la Junta Electoral para que llegues el proceso electoral, entonces, dependiendo como ustedes definan, si va a ser un año o 2 años, recuerden que el comité puede ser elegido supervisor por un año o 2 años. Entonces debe haber una carta de designación por parte de la gerencia que delegue esta función, le indique cuántos miembros, le indique el periodo, para que lleve a cabo este proceso, ¿no? Entonces, si vamos a elegir al presidente, al secretario y al vocal, en este caso la gerencia delega a través de una carta, les indica y ellos ya internamente pueden elegir quién va a ser su presidente, su secretario, su vocal. Es decir, la gerencia solo designa a los que van a conformar la junta electoral, ¿no? Lo ideal es que entre ellos puedan elegir qué cargo van a tener para este proceso y cómo lo van a llevar. Hay comités o hay elecciones de comités de repente un poco, no, un poco complejas, ¿no? A diferencia de que si yo estoy en esta instalación y esta instalación, por ejemplo, todo el personal viene en presencial, entonces mi elección va a ser súper sencilla porque hago la convocatoria, pues, quien quiere inscribirse viene y pide la ficha. El día de la elección yo pongo un ánfora y bien. Esa es una elección sencilla porque todo el personal lo tienes ahí, todo va a ser en presencial y todo va a estar evidenciado. Si yo tuviera una elección un poco más compleja, que estoy refiriendo a esto, por ejemplo, que yo tenga sedes a nivel nacional, se van a hacer varias elecciones en simultáneo, voy a elegir también subjuntas electorales en otras sedes, voy a elegir un comité central y subcomités, que es más atípico, o voy a hacer una elección, parte va a ser de mi planilla, lo va a hacer en presencial, de repente el personal operativo y el personal administrativo, de repente ellos trabajan en remoto y lo voy a hacer virtual, ya.
Todo eso que yo les he mencionado, recomendable para ustedes, hagan un procedimiento de elecciones del comité o supervisor. ¿Ya? ¿Por qué no es una elección tan sencilla? ¿Por qué? Porque hay diversas acciones o diversas situaciones atípicas que tenemos que contemplar y debe estar en un documento. Ese documento lo tiene la Junta Electoral y la Junta Electoral se va a regir a todo ese procedimiento de elecciones. Entonces, yo les sugiero a ellos, si en caso tuvieran, digamos, esa situación en la organización que se encuentren, que elaboren un procedimiento de elecciones para que luego no tengan observaciones, más aún si tienen sindicato, más aún si su empresa es más de 100 trabajadores. ¿Por qué? Porque puedes tener observación, reclamos, tachas y al final vas a tener muchas situaciones con los trabajadores porque hoy en día, a comparación hace muchos años atrás, se elegía, el trabajador venía, votaba y no decía nada. Hoy en día ya no es así. Las elecciones están siendo bastante cuestionadas porque los colaboradores ya se están informando. Entonces, no esperemos a tener reclamos durante el proceso para recién hacer un procedimiento, porque en realidad cuando ya está en marcha todo el proceso electoral, sacar un procedimiento a veces es un poco complejo, complicado, más aún si no se ha dado las directrices desde el inicio. Entonces, es una recomendación que les doy para que lo puedan tomar. La realización de la votación. En caso que la elección sea presencial, se llevará a cabo en el día, lugar, hora fijada previamente. Ojo, dentro del horario de trabajo. También he llegado a auditorías donde los procesos electorales lo hacen justo su jornada de trabajo bajo contrato. Terminan a las 4 de la tarde y los hacen votar a las 5:30. Entonces, tengan mucho cuidado con eso porque recuerden que en todas nuestras actividades de seguridad y salud tienen que ser dentro de la jornada de trabajo. O también visité una empresa donde los hicieron votar día domingo y ellos trabajan de lunes a sábado. Entonces, tengan mucho cuidado porque podemos tener observaciones, pueden quejarse ante el ministerio y al final, por no tener esto claro, podemos también conllevar a sanciones. Las cédulas de sufragio y el ánfora respectiva, donde se depositarán las cédulas de votación, estarán a disposición de los trabajadores, ¿no? Como les dije, las votaciones o las elecciones presenciales se prepara un ánfora. Ustedes pueden ser un ánfora acrílica, pueden ser un ánfora de una caja, le colocan ahí ánfora de elecciones. Eso es como ustedes vean conveniente, ¿no? En el caso de que van a ser presenciales. La firma y huella digital del elector son requisitos indispensables para que pueda depositar en este caso, el voto, ¿no? Como nosotros pasamos las elecciones presidenciales o las regionales, tener en cuenta que en el padrón donde ellos se van a acercar deben firmar y también colocar la huella digital en el caso de presencial, ¿no? Ahora, para el caso de voto electrónico no presencial, que también les puede pasar, el empleador dispone una solución tecnológica a través de un navegador web para interactuar con los electores a efectos de que estos puedan elegir a sus candidatos. Esta solución tecnológica dispone de mecanismos de contingencia que permiten y aseguran la continuidad del servicio. Tener en cuenta que si lo vamos a hacer electrónico, más aún sí o sí tienen que hacer un procedimiento, porque tenemos que explicar cómo nosotros vamos a salvaguardar que este proceso electoral va a ser ético, va a ser transparente, no vamos a tener acceso a quién votó por quién. Entonces, si eso indica, o la web, o la plataforma, o el form que ustedes han usado, o de repente el link que su área de TI les ha proporcionado, respalda el voto secreto de tu colaborador, hazlo de manera virtual, ¿no? En algunos casos hemos visto en algunas empresas cuando ha sido observado que lo hacen a través de un for, el for genera el link, el correo te piden y al final cuando le llega al comité, a la junta electoral, te sale el correo de la persona que votó y por quién votó, entonces eso ahí no se está viendo que sea secreto y ahí podemos tener algunas observaciones. Entonces, por ahí cuidemos un poco la transparencia
y también el tema de que el voto que, que se dé del colaborador pues sea voto secreto, ¿no? Que es lo que te pide la normativa. Es por eso que les menciono que si lo van a hacer en virtual, mucho más tengan un procedimiento que avale todo este procedimiento, pues, y no tengamos observaciones, ¿no? Para el escrutinio de los votos y establecimiento de quiénes han sido elegidos, terminada la etapa de votación, el jurado electoral procederá a efectuar el conteo de los votos, ¿no? La elección es por mayoría simple de votos, es decir, quien obtiene mayor número de votos es quienes van a ir ingresando al comité, ¿no? Terminando el escrutinio, el jurado electoral levantará un acta donde se consten los nombres de los trabajadores eh, ya, y luego de esto también quiénes van a ser los representantes del empleador, ¿no? También hay un acta donde ahí se va a indicar y quiénes han sido también los suplentes y se va a proclamar este resultado. Entonces, esto es, digamos, de manera general el contexto, pero ahorita vamos a ver un poco las actas como nosotros vamos desarrollando. Solo en esta parte es una recomendación, pero igual que recuerden que hay 10 días hábiles para instalarlo, pero es una recomendación que ustedes, si hoy nosotros hicimos el proceso electoral, de repente hemos colocado que lo vamos a hacer desde las 9 hasta las 11 de la mañana, tener en cuenta que el resultado debe salir el mismo día de la elección, porque así indica tu acta. Entonces, si nosotros tenemos medios digitales, periódicos murales, es importante que se publique, se difunda. Si, por ejemplo, tenemos grupos de difusión, hay empresas que tienen grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, tienen que difundir porque esta es una evidencia de quienes han obtenido la mayoría de votos y quienes van a ingresar al comité como titulares y suplentes, ¿no? Esa difusión tiene que ser el mismo día que ustedes realizaron la elección, independientemente si instalen o no su comité o supervisor. Ya tener bastante cuidado con ello también. En cuanto a la instalación, que es la otra parte, porque si yo hoy acabo mi proceso electoral, hoy eligen, hago mi conteo de votos, saco quienes han obtenido, quiénes son mis titulares, mis suplentes, de acuerdo al número de votos emitidos, de acuerdo a norma, yo tengo que instalar. He llegado a comités donde se quedan hasta el acta donde sale el número de votos por cada candidato y hasta ahí llegaron. Pero no hicieron la otra parte, que es la instalación. O lo hicieron después de 30 días, a veces 20 días, después de 2 meses. Entonces, recuerden que la norma es clara, ¿no? Y te dice que la instalación del comité el empleador debe convocar a una reunión, ¿no? En un plazo que no debe exceder los 10 días hábiles desde la fecha de la elección. Entonces, hábiles estamos considerando que es de lunes a viernes. Si hoy hago la elección, a partir de mañana cuento, ¿no? Mis 10 días y no debe exceder. ¿Qué quiere decir? Yo puedo hacer mi instalación, si hoy hago mi votación, ¿yo puedo hacer mi instalación mañana? Sí, sí lo puedes hacer. ¿No? Mientras más pronto, mejor, porque a veces estamos esperando al último y al final demoramos mucho esta instalación y no es lo correcto, ¿no? Entonces, tener en cuenta porque esto está en la norma, no es en el momento, en el tiempo que nosotros dispongamos de tiempo, especialmente a veces cuando los representantes que han sido elegidos al comité son de planta, a veces las gerencias de planta o producción nos dicen, estamos en producción, estamos en temporada, eso lo voy a pasar para fin de mes. Entonces, no es eso y es importante que a veces nosotros orientemos a la persona encargada porque no es cuando ellos dispongan. Hay una normativa y esa normativa nosotros tenemos que cumplir y la norma te dice solo 10 días hábiles. Entonces, tengan mucho cuidado con los tiempos porque en este proceso sí la norma te da la pauta de cómo debes seguir, ¿no? En esta reunión que vamos a tener, que ya la hemos convocado, el titular, ya sea de la entidad público-privada, en este caso, quien hace como gerente general o representante legal, tiene que estar presente, ¿no? Y este es quien indica y le da la venia, por así decir,
que los miembros titulares por parte del trabajador, por parte del empleador, quienes son, se juntan y entre ellos, es decir, si nuestro comité es de cuatro, dos del trabajador y dos del empleador, esos cuatro van a elegir quién va a ser su presidente y quién va a ser su secretario. Ya no es que la gerencia participe, o sea, sí participa en la reunión, pero no es quien elige, porque ya ellos tienen la autonomía en esta reunión y ellos tienen la facultad, entre ellos cuatro, si es que nuestro comité es de cuatro miembros, entre ellos elegir por votación. Ya, nuestros suplentes asisten a esta reunión, solo esta reunión de instalación. Ellos no tienen voz ni voto. Ya, esa es otra observación que también encontramos, porque cuando los enviamos para que hagan su instalación, si son cuatro titulares y cuatro suplentes, hacen que los suplentes también voten para decidir quién va a ser el presidente y el secretario, y ellos no tienen voz ni voto. Ellos tienen voz y voto cuando sean asignados a titulares, mientras tanto solo son observadores y solo asisten obligatoriamente a esta reunión de instalación porque tienen que firmar el acta que han sido elegidos como suplentes. Pero quienes eligen o votan para elegir su presidente y su secretario ya internamente en este proceso que es la instalación es solamente los miembros titulares. Y recuerden que tenemos 10 días. Entonces, ¿qué les recomiendo cuando hagan la instalación? Que aprovechen y o ya sea que contraten a alguien, si es que el proceso lo llevan de repente ustedes mismos, pero o también de repente tienes un ingeniero de seguridad o ustedes son los encargados, son ingenieros, en la instalación agreguen un ítem donde dice capacitación a los miembros del comité. Entonces, si mi instalación demora un promedio de 15 minutos, los otros 45 minutos haré la capacitación de las funciones que deben ejecutar este comité de seguridad. Y con eso cumplo el otro apartado que la norma me dice de que el comité debe ser capacitado en sus funciones en cuanto a tareas y actividades que ellos deben desarrollar. Entonces, eso lo dejo asentado en esta acta de instalación y estoy cumpliendo lo que la norma me indica. Entonces, esa es la parte de cómo nosotros tenemos que manejar. Ahora, en cuanto a las actas y registros, recuerden que tenemos acta de convocatoria, lista de candidatos inscritos, actos, el proceso electoral, el padrón, las cédulas, el inicio del proceso, la conclusión del proceso, la instalación del comité, las tachas, ¿no? Que ahorita vamos a ver formato por formato. Entonces, muchos me preguntan y me dicen, ingeniera, si yo tengo la parte de supervisor que elegir, ¿también tengo que usar todas estas actas? Sí, porque la norma así lo refiere y así lo indica. Entonces, tengamos en cuenta que no podemos pasarnos todas estas actas y o yo agarrar y decir que voy a hacer mañana mi elección o el día lunes. O sea, no es tan simple porque es todo un proceso. Vamos a ver un poco ahora las actas para que ustedes puedan familiarizarse y ver de repente dónde estamos teniendo algunas observaciones, ¿no? Esta es la primera acta, que es la convocatoria al proceso. Ya habíamos visto que primero el gerente general, vayamos el caso de que esta es una empresa que tiene 25 trabajadores, no tiene sindicato, el gerente general indica que su junta electoral emite sus cartas a sus tres miembros de la junta, su presidente, su secretario y su vocal, y de ahí va esta segunda. Entonces, en esta acta de convocatoria del proceso de elecciones, ahí se indica, ¿no? Representantes titulares y suplentes ante los trabajadores del comité de seguridad. Si voy a elegir un supervisor, cambiamos la palabra por supervisor de la empresa para el periodo. Importante, si va a ser un año, de repente va a ser 25-26, 25-27, ese periodo lo colocan ustedes, ¿no? En este caso, en la primera línea, el nombre de quien convoca, en este caso si es la empresa, no sé, Evalsac, convoca en virtud de la ley, simplemente es razón social, y vamos al primer punto donde dice, conformación de la Junta Electoral,
ahí ya tú ya tienes indicado, porque ya hiciste la parte anterior, como les mencioné, quién va a ser presidente, secretario, ya se colocan los nombres, el número de suplentes titulares de este comité. Como les dije, si somos 25 vamos a elegir este, cuatro personas, ¿no? En este caso, dos titulares, dos suplentes. El plazo de mandato, si va a ser 1 año o 2 años, dependiendo de ustedes, cualquiera de los dos pueden elegir. Cumplir con los requisitos, esto es para todos, ¿no? Ser mayor de edad, de preferencia tener una capacitación en seguridad y salud, que es lo que se requiere, ¿no? Igual eso es parte del formato. Modalidad en la que se llevará a cabo el proceso, ahí ustedes pueden indicar si va a ser presencial, no va a ser presencial, va a ser semipresencial, eso ustedes pueden mencionar ya de acuerdo a lo que ustedes han visto conveniente. El periodo de la inscripción de candidatos normalmente se da 1 semana, ¿no? En días hábiles, para darles el tiempo entre que se difunde, entre que se animan, entre que nosotros conversamos de repente con los mismos líderes o jefes para que motiven y dentro de cada área, pues mínimo siquiera manden un representante. Entonces, todo eso, nosotros normalmente les damos el plazo de 1 semana, hay empresas que le dan 4 días, 3 días, pero para nosotros 1 semana como que es el tiempo prudente, ¿no? Luego de esto, la publicación de lista de candidatos inscritos, ¿no? Si es que, por ejemplo, nosotros ya luego ellos han venido con la ficha que en algún momento vamos a ver, dejaron su postulación, eso hay que elevarlo en otra acta que es el resumen de todas las personas que se inscribieron, ¿no? Luego de eso hay la publicación de candidatos aptos, ¿no? Yo voy a tener, por ejemplo, si mi elección son 25 personas y hemos dicho que vamos a tener dos titulares suplentes, de repente han venido 8 personas con la candidatura. Entonces yo recepciono las hojas, reviso, si es que es virtual, reviso igual su hoja de candidatura y reviso primero que cumpla los requisitos, es decir, que esté en la planilla, que por ejemplo este trabajador sea mayor de edad, ¿no? Que no sea personal de dirección y confianza. Entonces, si es eso, lo coloco dentro de mi lista de candidatos aptos. Entonces, ¿qué te dice la norma acá? La norma te dice que desde el día que nosotros convoquemos nuestra lista de candidatos aptos, hasta la fecha de la elección debe pasar 15 días hábiles. Ya, es decir, en el día 16 recién voy a hacer mi proceso electoral. Esta es una de las grandes observaciones en la mayoría de elecciones de nuestro comité y supervisor. Entonces, tengan cuidado en esa parte porque desde que yo publico mis candidatos aptos hasta la fecha de la elección, deben pasar 15 días hábiles sin contar sábados, domingos, feriados nacionales, tampoco se cuentan. Entonces, por eso que les mencioné, porque la norma lo dice, que yo no puedo decidir hoy que el lunes voy a hacer mi proceso electoral, porque la norma te da la pauta. Entonces, tienen que dejar pasar ese periodo, ese tiempo. ¿Qué vamos a hacer durante esos 15 días que te dice la norma? Difundirás a través de afiches, los nombres de los candidatos, motivarás a que vean a lo menos quiénes son sus candidatos, sepan la fecha, sepan que estamos en un proceso electoral, ¿no? A veces hay candidatos hasta que inclusive hacen campañas, depende cómo ustedes lo puedan gestionar, ¿no? Lo correcto es de que el trabajador sepa por quién va a votar, porque a veces entre ellos se conocen y votan por la persona de repente que más reclama, pero no ayuda el tema de gestión o no conoce, entonces por ahí nosotros, nuestra función, si somos los encargados, es poder llevar a que ellos puedan elegir a una persona, ¿no? Entonces, que va a ayudar al tema de seguridad y salud. Luego de ello, ahí en esa fecha de elección hay que colocar el lugar, si va a ser virtual, a través de qué plataforma, en qué horarios, por ejemplo, ahí podemos colocar, ¿no? Si es que yo voy a tener varias sedes, también hay que colocar ahí todo este proceso, ¿no? El personal habilitado para elegir a los representantes de los trabajadores, ahí debemos detallar todo personal que esté en planilla y que no sea personal de dirección ni de confianza, no participan en este proceso, ¿no? Luego también hay la publicación del plazo para las tachas e impugnaciones. Entonces,
¿Por qué? Porque luego que nosotros sacamos una lista de candidatos inscritos, también puede haber alguna tacha específica de repente de algún trabajador y luego que también nosotros sacamos nuestros candidatos que han sido elegidos, también puede haber otra tacha de impugnación. Entonces, por ahí tener en cuenta que eso fue lo último que modificó hace unos años la normativa, entonces hoy en día es el proceso, ¿no? Y bueno, en la parte de abajo firma el representante legal y la fecha, hoy yo estoy lanzando esta convocatoria, se envía. Esta convocatoria debe estar firmada por gerente general o representante legal y debe ser difundida a través de los medios que tenga la empresa, ya sea periódicos murales, grupos de WhatsApp, correos. Con esto se da inicio y esto evidencia de que el proceso ha iniciado. Este es el modelo de carta para presentar la candidatura. Entonces, yo, Evelyn, quiero ser candidata para el comité. Ojo que estamos hablando que esta elección solo es para elegir a los representantes del trabajador. ¿Ya? Los representantes del empleador, el empleador elige de manera directa. Mi administrador le curso una carta y le digo, no sé, pues, Rita Collantes, tú eres mi administradora, tú vas a representarme a mí ante el Comité de Seguridad y Salud, así que se expide la presente para que al momento que se haga la elección, la instalación, tú puedas estar presente en mi representación, ¿no? Entonces, ya yo lo designo directo, yo soy el gerente general, se lo designo. Eso es muy rápido. Todo este proceso que yo les estoy enseñando es para la elección de los representantes del trabajador. Por ende, si este es el proceso electoral de él para elegir a los representantes del trabajador, los candidatos pues tienen que ser las personas que van a presentar al trabajador. Entonces, se coloca la fecha, señores, ahí el nombre de la empresa, asunto, presento mi candidatura al Comité de Seguridad de la empresa EVALS para el periodo 2025-2027, ¿no? Tengo a bien dirigirme a ustedes a fin de poner mi candidatura en este caso, Evelyn Amarelis, ¿no? Si fuera yo el caso, para el representante del comité, igual el periodo. Y a esto debo adjuntar, ¿no? La copia de mi DNI, algún documento que acredite que soy trabajador, puede ser el alta del trabajador, una copia de su boleta de pago, independientemente como ustedes lo vean, pero un documento, hasta inclusive el photocheck, ¿no? Si en caso está acreditado, de repente de acuerdo a sus procedimientos que ustedes tienen. Y abajo firma el trabajador. Entonces, esta carta se entrega, ya sea digital o física, y se anexa los documentos que les estoy mencionando. Esta es la lista de candidatos inscritos. Igual, ya la persona vino, me dejó, yo soy parte de la Junta Electoral, me dejó su acta de candidatura y yo acá baseo nada más la información, ¿no? El nombre, el DNI, el cargo, el área y la fecha que me indicó, ¿no? La fecha que me dejó. Si me lo dejó ayer y yo todavía estoy hasta el lunes de repente recibiendo las candidaturas, voy colocando en esa columna de fecha la fecha que ellos están inscribiéndose conmigo, ¿no? Y abajo firma el presidente, el secretario y los vocales, ¿no? Como que están validados. ¿Qué además debemos tener en cuenta acá? A ver, estamos acá, ya, acá. La parte de las tachas, ¿no? Se presentan por escrito con la debida sustentación desde el momento en que se publique en la lista de candidatos inscritos. Esta va a ser resuelta dentro de 24 horas siguientes. Es decir, yo hoy ya tengo mi lista de candidatos inscritos, esto lo difundo entre los trabajadores y hay 24 horas para que cualquier colaborador presente su tacha a través de este formato, ¿no? Su apellido, nombre, candidatura, motivo por qué está presentando la tacha para ese colaborador, ¿ya? Y documentos que pueda anexar. Entonces, y la decisión final la toma la Junta, así que ellos firman ahí. Entonces, recuerden que yo saco esta lista, que es mis candidatos inscritos, lo difundo entre los trabajadores y de ahí yo tengo que esperar 24 horas para lo que son las tachas. Si no hay tachas, paso a la lista de candidatos aptos. Cuando yo ya tenga mi lista de candidatos aptos, como les mencioné, igual, si por ejemplo aquí en esta lista yo tengo, no sé, pues Rita Collantes, y Rita Collantes se presentó una tacha y la Junta Electoral la aceptó, en esta lista ya no va a aparecer Rita Collantes.
porque ya fue tachada para el proceso. Entonces, tengan bastante cuidado en esto porque sí se tiene que hacer como indica la norma, ¿no? Entonces, si todos los inscritos, no, ninguno fue tachado, todos pasan a actas. Entonces, desde que yo lanzo esta acta, porque esta yo la difundo entre los trabajadores, tienen que pasar 15 días hábiles para mi proceso electoral, ¿ya? Entonces, esto se lanza y de ahí viene el proceso electoral. El día del proceso electoral, hoy vamos a elegir ya los miembros, ya sea el comité o supervisor. Si la elección es presencial, las cédulas de votación deben estar a disposición, tal cual como cuando nosotros hacemos nuestro proceso de elecciones presidenciales, ¿no? Está sentado el presidente, el secretario, el vocal, tengo mi huellero, tengo mis cédulas, mi ánfora, mis lapiceros, mi padrón. Entonces el trabajador viene, pasa, firma, deposita su cédula y se retira tal cual. Si es electrónico, se debe disponer una solución tecnológica, como les mencioné, que tenga los mecanismos de contingencia que aseguren la continuidad de este proceso. ¿Ya? Igual, si va a ser en virtual, debemos hacer esta acta porque es parte del requisito. Entonces, esta acta es para dar inicio al proceso, no siendo a las 9 de la mañana, en el local ubicado o de manera virtual, ¿no? Damos inicio al proceso con la presencia del presidente, secretario, vocal. Se procede a contabilizar el número de votos, y en que es virtual, el número de personas que van a votar por el padrón que ustedes tienen, con un total de no sé, 10 personas, que en este caso 25 personas, 25 cédulas, que de repente ustedes también tengan, ¿no? Dependiendo cómo vean. Y bueno, proceden a firmar esta acta. Este básicamente es para contar que el número de personas sean las correctas las que van a iniciar este proceso. Solo un acta de inicio. Esto es ya cuando termina el proceso, ¿no? Acta de conclusión. Entonces, en esta acta de conclusión del proceso, es decir, si mi proceso electoral inició a las 9 y va a terminar a las 11 de la mañana, igual, ¿no? Ahí colocamos siendo las 11 de la mañana, es la hora que ya estamos terminando. Presidente, secretario, colocamos los nombres, se dice, se toma nota que el proceso de votación ha concluido a las 11 de la mañana, si es el caso. Número de trabajadores que emitieron su voto, 25, a eso hay que sacarle el porcentaje. Número de ausentes, de repente hemos tenido dos, total de números trabajadores que conforman el padrón, los 25. Número de cédulas de sufragio utilizadas, de repente de los 25, como les mencioné, faltaron dos, entonces 23. Número de cédulas no utilizadas, dos, total de cédulas contabilizadas, 25. Si quieren, indicar. Debe existir concordancia entre el número de personas que asistieron y la cédula de sufragio, ¿no? Y de manera virtual también. Entonces, este es el acta de conclusión. Luego viene el escrutinio de votos, que es el conteo, ¿no? Este va a ser por mayoría de votos. En caso existe un empate, van a ser resueltos por sorteo en presencia de quizás los candidatos que han tenido el empate, ¿no? Y ya se elige básicamente. Este ya es el acta del proceso final. Ya luego que yo hice el conteo, aquí ya debo colocar quiénes han sido los ganadores, por así decirlo, ¿no? Entonces igual, coloco el tiempo, coloco presidente, secretario, y ya coloco candidato. Candidato 1, el nombre del trabajador, el número de votos, de mayor a menor, ¿no? Si, por ejemplo, Rita Collantes tuvo 7 votos, de repente Juan Pérez 5 votos, y así voy hacia abajo escalonado. También pueden ver votos en blanco, pueden ver votos anulados, y al final debe darte un total de votos correspondientes. De esos, tú vas a colocar ahí, ¿no? Quiénes han salido tus representantes titulares, y van a ser 4, como estuvimos diciendo, los titulares y los suplentes, los dos mayores que tuvieron número de votos, y los otros menores van a suplentes, ¿no? Y firma igual presidente, secretario. Entonces, con esto, este, en teoría ya tenemos un comité, pero recuerden que hubo una modificación, entonces todavía nos falta si hay impugnación, porque puede darse en este proceso. Entonces, los trabajadores realizan la impugnación al acta del proceso electoral resuelta en un plazo no mayor a 3 días hábiles, ¿no? Entonces, eso también ustedes lo pueden colocar en su proceso electoral. Entonces, ¿puede haber una impugnación? Sí.
porque tú aquí sacas y tienes que darle el tiempo, hasta máximo 3 días hábiles, no puede ser mayor. A veces los comités colocan un día nada más, el mismo día para que ellos puedan resolver, la Junta Electoral, ¿no? Si no ese es el caso, la impugnación, tú ya puedes sacar tu lista al día siguiente, ¿no? Si tú en tu procedimiento colocaste que la impugnación vas a dar, si hoy hice el proceso, mañana, digamos, el lunes, todo el día, el martes tú ya, si no hay nada, ninguna impugnación, el martes tú ya estás sacando tu lista, ¿no? De quienes han ganado el proceso electoral. Luego de eso, si ya tú el martes, por ejemplo, ya que ya sacaste tu lista de quienes han obtenido la mayoría de votos, no ha habido impugnaciones, hacemos nuestra acta de instalación, que es lo que, pues, como la que ustedes ven. Tenemos ahí los miembros titulares, los suplentes, también el representante legal, porque hay una autoridad que debe dar la venia a este proceso. Y de ahí procede, ¿no? Procede a la instalación, luego eligen al presidente, eligen al secretario. Ahí es donde yo les recomiendo que adicionen un ítem más que diga capacitación a todos los miembros, porque como van a estar tus titulares y suplentes, aprovechas y capacitas a todos. Entonces, y ahí definen la fecha de su próxima reunión. Recuerden que el comité debe sesionar todos los meses, ¿no? Es un requisito legal y todos los meses hay que elaborar un acta de esa reunión que nosotros estemos. Entonces, como acuerdo final de esta acta, quién elige, quién ha sido elegido el presidente, el secretario, y bueno, y firman todos los demás, ¿no? Que es lo que los que han asistido a esta instalación. Entonces, recuerden que para hacer esta instalación, tienen como máximo desde el día del proceso a 10 días, ¿ya? No esperen al último día porque si no van a tener observaciones. Entonces, ahora sí voy a leer un poco las preguntas que ustedes han tenido a este proceso y vamos a ver, dice también indicar detallada cómo el proceso de reelección del supervisor o comité. Ya ver. Con el respecto a las reelecciones, nuestra norma no contempla el tema de que, por ejemplo, nosotros tenemos ahorita un comité de 4 personas, ya cumplió, ya está por cumplir su periodo y que se quede 2 años más. Ya, eso no contempla la norma. Si ustedes revisan, no lo contempla. Es por eso que se tiene que volver a llevar un proceso. Si los 4 miembros, en este caso, quieren volver a participar como candidatos, lo pueden hacer, pero la norma, ojo, no contempla reelección, se tiene que hacer el proceso electoral. Entonces, igual tu supervisor, ¿no? Si yo, Evelyn, estoy ahorita como supervisora y de repente la empresa quiere que yo me siga quedando, tú te presentas como candidato nuevamente y también otros compañeros de trabajo y entre todos elegirán. Ya, eso es lo que indica la norma. Aún no se ha hecho esa modificación de reelección, pero ahorita está así. ¿Quién elige la Junta Electoral? Si es que nosotros tenemos sindicato, el sindicato mayoritario junto con la gerencia. Si es que no tenemos eso, el gerente general define quiénes van a ser la Junta Electoral. Presidente, secretario y vocal para ese proceso electoral. ¿Qué más dice? Si se tiene la parte administrativa laborando, digamos, en la ciudad y el proyecto está fuera para elegir un supervisor, la parte administrativa también participa de esta elección. Recuerden que la elección es única, una sola a nivel de empresa, independientemente del número de proyectos que tú puedas tener. Ahora, por eso les mencioné, ¿no? Si su proceso electoral no va a ser un proceso tranquilo, que decir que todos yo los tengo aquí en este espacio, en esta dirección físicamente, ese es un proceso tranquilo. Si ese no es su realidad, y yo tengo en 3, en 4 proyectos, yo tengo que crear un procedimiento para ver cómo hago que todos voten. De repente mandaré un miembro de la Junta Electoral ahí ese día, o de repente, si es que yo tengo, como viste en algunas juntas electorales, que se tiene bastante número de personal en esa sede, hace una subjunta quienes reportan a la Junta Central. O sea, esa forma de cómo voy a hacer que todos voten es la que tienen que crear como empresa, como equipo, para que todo el personal, independientemente de la sede, el proyecto que tengas, voten.
porque es lo que la norma te exige. ¿Qué más nos dicen acá? Dice, realicé la elección del comité cuando tuve 20, siendo 4 titulares y 4 suplentes. Mi consulta es la siguiente. Ahora que tengo 110 trabajadores, debo elegir 2 titulares más para cumplir lo que menciona el artículo. A través de una nueva elección, cumpliendo todo el proceso, sí. Ojo, cuando cuando una empresa está en crecimiento, que de repente es lo que ha sucedido a la empresa de Anthony, ¿qué debemos tener en cuenta? Primero, que ellos hacen su proceso electoral, tenían 20 personas, tienen sus miembros, pero ahorita ya han crecido, de repente han pasado 6 meses, a veces un año, el comité está para 2 años, los miembros siguen trabajando, pero hemos aumentado personal. Entonces, hago un proceso electoral solo para aumentar, incrementar esos miembros que me faltan, no para vacarme todo el comité, porque también a veces hemos llegado a empresas donde se vacan el comité y hacen un proceso para todo el comité. Entonces, no es el caso, no correspondería ahí, ¿ya? Porque el, el comité en este caso es elegido, ¿no? Durante un periodo, un tiempo, entonces tengan mucho cuidado con eso. Ahora, ¿qué más tenemos acá? Dice acá. A ver, espérenme que lo voy leyendo nuevamente. Mm, Ya, ¿qué más nos dice acá? Si es que, dice, si en una empresa contratista solo el dueño, la esposa, y no tiene ningún trabajador en planilla, pero contrata personas, entre 2 a 10 personas, de acuerdo al proyecto a trabajar, acaba el proyecto y ya no hay más trabajadores, de todas maneras se elige al supervisor. Sí, siempre tiene que haber un supervisor. Recuerden que desde que tenemos una persona en planilla, debe haber un supervisor de seguridad, porque ese es el requisito legal que la norma nos dice. Entonces, eso sí o sí se debe dar porque si no, pues vamos a tener una observación. Ahora, si tus proyectos demoran mucho tiempo, estamos hablando 2 meses, 3 meses, elige lo que corresponde de acuerdo al supervisor. Si es muy corto, puedes generar un acta mencionando, sustentando, ¿no? De que de repente tu proyecto es una semana, 2 semanas, no lo sé, de acuerdo a lo que ustedes tienen, ¿no? Y elijan al supervisor. O sea, eso no puede dejar de no elegirse porque la norma te lo va a observar. Dice Daniel, ¿gerencia puede votar en las elecciones para escoger el comité? No, porque recuerden que dirección y confianza no votan porque dentro de ese grupo va a elegir la gerencia al representante. Como les dije, esa es una elección del trabajador, no es una elección de la gerencia. El acta de instalación, sí, les mencioné igual en el PPT, ahora únanse a la comunidad si es que no están, y ahí se van a dar cuenta que está el modelo. Las funciones del comité y del supervisor son las mismas, sí, solamente en el tema de aprobación de documentos, no, porque el comité aprueba reglamento y el reglamento interno de seguridad solo es para empresas mayores a 20, menos de 20 no, así que el supervisor no va a aprobar eso. Después todos los demás documentos de gestión tiene que revisar y aprobar el supervisor, que es una de sus funciones, hacer inspecciones, hacer investigación, ¿no? En caso de que existan accidentes de trabajo. Dice acá, la ley indica que el comité es bipartido y paritario. Esto quiere decir que serían 4 a 12 representantes del empleador y 4 a 12 representantes del trabajador. Imagino que quisiste decir, Paula, sí. Es decir, nosotros tenemos, vayamos a un caso bien sencillo, ¿ya? Yo tengo 25 personas en mi planilla. Por normativa, yo debería elegir, o sea, haciendo uso del proceso que yo les he explicado, yo debería de elegir 2 titulares y 2 suplentes, ¿ya? Por parte de la elección del trabajador y 2 titulares y 2 suplentes por parte
del empleador. El empleador elegirá entre su personal de dirección y de confianza. Entonces, siempre van a ser números pares, si se dan cuenta. Nunca va a ser impares porque siempre tiene que tener el mismo número del trabajador que el del empleador. Eso es de acuerdo a norma, ¿no? Y cada 100 tienes que ir agregando dos. ¿A partir de cuándo se cuentan los 15 días? A partir, recuerda, desde que tú publicas tu lista de candidatos aptos, ¿ya? Es decir, si tus candidatos aptos tú lo lanzaste ayer, estamos hablando ayer jueves, a partir de hoy cuenta tus 15 días hábiles de lunes a viernes sin contar sábados y domingos ni feriados. ¿Qué pasa si es una microempresa y solo hay dos trabajadores? ¿Se debe tener una junta electoral? No, Pamela. En este caso no, porque recuerda que tampoco vas a tener quienes lo conformen. Lo mencioné en un webinar anterior, que cuando nosotros tenemos un número de trabajadores reducido, puede ser uno, dos o tres, es necesario que la gerencia emita una carta para que sea pegada en el libro de actas donde indique que debido a que hoy tenemos dos trabajadores, donde solamente figura el gerente general y de repente puede ser el hermano, el gerente comercial, va a tomar o va a asumir el cargo de supervisor de seguridad, de repente el gerente, no lo sé, dependiendo como ustedes vean, hasta cuando se contrate más personal. Es decir, si yo dentro de 3 semanas contrato más personal, ahí sí debería ser el proceso como indica la norma, ¿no? Pero mientras tanto, alguien debe asumir ese cargo porque la norma te lo indica. Después me dice, ¿son dos fechas para las tachas de impugnaciones? Sí. La primera se da cuando saco mi lista de candidatos aptos y la segunda tacha que puede darse es cuando yo saco mi lista la primera se da cuando yo saco mi lista de candidatos inscritos, yo publico y ahí puede haber una tacha, son 24 horas que ellos tienen para poder presentar de repente alguna tacha de uno de mis candidatos. Y la otra se da cuando yo saco mi lista final de quienes han sido elegidos en el proceso, ¿no? De acuerdo al número de votos. Entonces, en esa segunda etapa también podemos indicar que también puede haber fallas, ¿no? Eso también se está contemplando. ¿Cuáles son los documentos que no aplican a empresas menos de 20 trabajadores? En materia de seguridad, no sé si te refieres ahí, José, a ver si me explicas a qué te refieres exactamente, pues, si al proceso o al tema general de sistema de gestión de seguridad. Renato me dice, si mis obras inician el 6 de enero, ¿desde cuándo debía haber realizado todo el proceso? Ahí solamente tener en cuenta si es que como les dije, una cosa es la obra y otra cosa es la empresa. A menos que me diga, ingeniera, yo a partir del 6 de enero recién he constituido mi empresa y en registros públicos y en SUNAT, recién está desde el 6 de enero, ahí sí puedes iniciar recién el proceso. Pero no sucede eso, porque nosotros tenemos las empresas que se llama anterior, ¿no? Pero vamos sacando diversos proyectos. Entonces, una cosa es tener el comité central y la otra es tener de repente un subcomité o supervisor para mi proyecto. Entonces, el que ahorita estamos hablando es para la razón social, el RUC, independientemente del número de proyectos que tenga. José me dice documentos respecto a seguridad del sistema. Mira, para una empresa que es menos de 20 trabajadores, matrices CIPER, plan anual, programa de capacitaciones, también su plan de contingencia, los registros de ley, inspecciones, capacitaciones, investigación de accidentes, incidentes, una matriz de requisitos legales, un procedimiento de cómo hacer una investigación ante un accidente laboral también y todo tu proceso electoral. Mínimamente eso, de acuerdo al giro, se puede ir viendo qué otros documentos podemos complementar, ¿no? Entonces, eso es un poco sobre el tema de la elección del comité. Este es el acta, creo que alguien estaba pidiendo un modelo de acta de instalación. Este es un modelo de acta de instalación que ustedes pueden usar.
Bueno, ha sido un Hola, buenos gusto de días. estar con ustedes. Sí, a ver, alguien más que va a hacer una consulta, pero ya estamos Buenos, terminando. buenos días. Sí, pero una consulta, a ver, rapidito, nada más. Dime, Max. Mire, respecto a lo que estaba viendo los formatos donde se Ujú, consideran las firmas, por ejemplo, de toda la Junta Electoral, si es ujú. el caso de escoger a un supervisor y esta la empresa pues tiene 5 trabajadores y no está considerando una Junta Electoral, ¿de quién va la firma? En este caso, de la del gerente general. ¿O va la firma también, o podría ir la firma también, en este caso del soporte, que va a ser en este caso el supervisor de seguridad para estas elecciones? ¿Cuántos miembros tiene? Que diga, ¿cuál es tu número de trabajadores en planilla? Hay cinco, seis, Y ya, sí deberías tener junta electoral. para elegir supervisor. Sí, porque si me Tengo dijeras que entendido tienes que tres, para ahí sí no. sí, pero no queda a criterio, cuando se hace la elección para el supervisor, no queda a criterio del empleador poder elegir una junta o no. Por normativa nos dice que nos debemos regir igual que el comité. Solo a excepción de que si sean menos y no tengamos los cargos, es decir, ¿qué puede pasar ahí? Por eso tendríamos que ahondar un poquito, pero para poder esclarecer de repente por qué lo están interpretando así. Si, por ejemplo, de mis cinco, tres Ujú. son personal de dirección y confianza, entonces no tengo a quién mandar a junta electoral y porque solamente son dos personas que van a elegir. Ahí no hay lógica porque no hay quien conforme. Si de tus cinco, No, de no, en tus este seis, caso tres o está dos, compuesto por operarios, ayudantes, oficiales, ¿no? los seis. Sí, claro, se tendría que elegir entonces una junta electoral. Sí, pero ahí solamente yo te diría que elijas un presidente y secretario, nada más. Dos en este caso. Ya, Y sí, solamente hasta a tres veces, participan sí, hasta a veces ha pasado de que han validado solamente con un presidente que lidera. con un presidente. Ya puede ser el Pero caso de elegir un presidente entonces. sí, pero recuerda que siempre hay junta. Ya si sea una o dos personas, en tu caso, por lo que son pocos, te lo van a validar. Claro. Señorita, buenos días. Otra Bueno, consulta rapidito nada A ver, más respecto a lo que es la un elección momento, del supervisor. Max, a ver, dime Max, seguimos contigo. Sí, mire, respecto al supervisor lo que es el reglamento del sector construcción, en el Ujú. artículo 23 menciona, ¿no? Dice, si se inicia los trabajos, el primer día es elegido el supervisor de seguridad, ¿no? Así se dice, si es que se da inicio a los trabajos, ¿no? El primer día se da elecciones. Al ser un proceso, digamos que express, ¿qué tipo de procedimiento de elecciones se está omitiendo en este caso? Por ejemplo, el tema de lista de candidatos y todo eso, ¿debería existir todos los documentos? O al ser digamos, como le vuelvo a repetir, un proceso así rápido, express, se obvian algunos documentos. Claro, lo que pasa es que tú, en el caso de ustedes, lo que mencionas es una normativa del sector. Ya, Ujú. recuerden que la que ahorita nosotros hemos visto de todo el proceso es una normativa de la ley que aplica a todas las empresas, es la ley madre. Cada Claro, sector, por ejemplo, si vamos a minería, minería también regula el proceso de una manera diferente. Entonces, en el caso de ustedes, que es el sector construcción, sí es cierto, la norma te dice así, desde el primer día que tú vas a iniciar una obra, tú debes de tener elegido el supervisor porque es supervisor. parte de la normativa, ¿no? Entonces, en este caso, no vas a esperar puestos 30 días porque el proceso no lo indica Claro. así. Recuerda que es inmediato al primer día y tiene que haber un acta de designación de quién fue elegido. Comprimes todo el proceso en tiempo rápido, porque no podrías esperar 30 días porque si te fiscalizan, imagínate, tienes una observación mayor. Claro, por eso en este caso entonces también va el tema de la Junta Electoral, pues, ¿no? Entonces se estaría suprimiendo Exacto, todo ese proceso, como dice usted, y en este caso funcionaría como digamos que como un soporte, digamos, en este caso el encargado el supervisor de seguridad haría todo este proceso. exactamente, Y para que la lo hagan de firma, manera más en este rápida. caso la firma ya iría de él en este tipo de formatos, los que se van a utilizar, claro, Sí, en este caso sí, pero solo fue para ¿verdad? tu sector y para este tipo de proyectos.
Ok, ok. Gracias, Buenas, Max. ¿Alguien más buenos que iba a días, consultar? señorita. Señorita, buenos Anthony, días. Una consulta. cuéntame, Anthony. Sí. Miren, la obra donde yo me encuentro, actualmente, bueno, se ha realizado la elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero teniendo de 20 a más trabajadores, ¿ya? La norma que te dice que de 20 a 100 trabajadores es 4 titulares, ¿cierto? Dos de la empresa y 2 de parte obrera. Ahora han Ujú. superado los 100, actualmente tiene 120 trabajadores, ¿ya? Mi consulta es la siguiente, nuevamente tengo que hacer elección para, según el decreto supremo 011, te dice que ahora deben ser 6 titulares, 3 de empleador y 3 de la parte obrera. Claro que la parte obrera se va a elegir. Ahora, esa parte que se va a elegir, tengo que hacer todo el proceso para la elección y cumplimiento de lo que me dice la norma, de Sí, tener 6 pero, trabajadores. exacto, sí, pero solo de los que te faltan, porque recuerda que tú ya tienes un comité actual, entonces Correcto. solo vas a hacer ese proceso de esas 2 personas que te faltan, no de O sea, todo el comité. a lo que me refiero es, voy a utilizar todos los formatos nuevamente. Sí, Ah, tienes que usar todo el proceso para que puedas validar, porque recuerda que la norma te dice, ¿no? Tú eliges un comité ahorita actual bajo ese proceso. Si por A o B, inclusive no solamente te puede pasar ahí, también te puede pasar que te quedes ya sin titulares por parte del trabajador o ya sin suplentes, tienes que volver a convocar y se tiene que hacer todo el proceso. ok, ok, señorita, muy amable. Muy bien. Gracias, ¿Ya? gracias por la respuesta. Listo. Bueno, ha sido un gusto entonces estar con ustedes. Nos vemos el siguiente viernes con un webinar más. Cuídense y un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.